buenos días a todos. En nombre de Ediciones Polivo les damos a todos la bienvenida. Nos encontramos acá para presentar el libro de Realidad Político, compilado por Ana Paula Penchazade y Emanuel Bisset. Van a estar participando de la mesa Marcelo Jamín y Fabián Dueña. Muchas gracias a todos. Recuerden que el libro se consigue acá en la puerta de la sala, está con un precio promocional y además lo pueden conseguir en el stand 1508 del pabellón amarillo. Discúlpenos que nos avisó Marca Valeria que no podía venir, que estaba la última parte. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por haber venido un viernes a las 8 de la noche para la presentación de un libro sobre Jacques Derrida. Estoy asesorada, estoy muy contenta de ver tanta gente. Tenemos un panel de lujo, realmente rodeada de las personas que vienen leyendo hace muchos años Jacques Derrida. Y bueno, quería un poco contarles de dónde surge la idea de este libro. El otro compilador del libro se llama Emanuel Bisset y Emanuel está actualmente en Italia. Hace aproximadamente un año, Emanuel, con el que venimos trabajando hace muchos años en distintos proyectos, él escribió una tesis de doctorado sobre Jacques Derrida y yo también escribí mi tesis de doctorado sobre Jacques Derrida. Y nos conocimos haciendo esas tesis entre Buenos Aires y París. Hace aproximadamente un año me llamó por teléfono y me dice, él está en la Universidad Nacional de Córdoba, y me dice, Anita, tenemos que sacar un libro sobre Derrida y la política. Efectivamente, nuestro tema de trabajo de tesis era si se podía desprender un pensamiento político del pensamiento derridiano, y por supuesto los dos pensábamos que sí, que era factible, que era posible, que no era evidente, ¿sí?, que Derrida sea un autor político, que había que hacer un tejido, un entramado para llegar efectivamente a esta conjunción donde Derrida se vuelve político. Y bueno, empezó como una idea de mano, que me llamó por teléfono y me dijo, quiero hacer un libro sobre Derrida, tenemos que contactar a toda la gente que hemos ido conociendo en nuestros viajes a París, en los viajes que Manu a su vez hacía a Italia, y así de a poco empezamos a invitar colegas, amigos. Fabián fue uno de los que dijo que sí, Marcelo fue invitado y no pudo tiempo, pasó con algunos que fueron convocados y que teníamos muchas ganas de que participen, y bueno, lo tenemos acá, así que de alguna forma participa del proyecto. Y bueno, empezamos a escribir a distintos autores que veníamos siguiendo el trazo hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el libro van a encontrar a los principales traductores de Derrida en español, que son Cristina Peretti y Patricia Peñalver. Después hay toda una red de investigadores que se fue conformando a lo largo de los años, de los cuales Emanuel y yo somos parte, y esto tiene que ver con todo un proceso muy importante que ha promovido la Embajada de Francia a través de distintos proyectos de intercambio, de viajes, de becas. Yo fui en distintas ocasiones, mis viajes fueron financiados y apoyados por la Embajada de Francia en proyectos conjuntos, en proyectos de investigación, que profesores de la Universidad de Francia y profesores de las universidades de acá. Y bueno, de a poco fuimos contactando a distintas personas y muchas de ellas fueron quedando, y así se compuso este libro. Se compuso de esas distintas personas que íbamos llamando y que iban diciendo que sí, y que a las cuales les pedíamos que escribieran especialmente un capítulo para el libro, pensando, digamos, en la temática del libro. La única excepción a ese pedido, digamos, es el capítulo de Jacques Rancière, que a su vez es el más disonante de todos los capítulos, porque especialmente Jacques Rancière va a decir lo contrario, así que no se puede desprender un pensamiento político de la teoría derridiana o del pensamiento de la realidad, y me parece
genial introducirlo en el conjunto de voces que componen esta polifonía. ¿Sí? Ustedes van a ver que cada autor decidió distintas vías para contestar sí, no, y en muchos casos van a ver que se contesta sí y no al mismo tiempo, que es algo muy italiano. Hay un capítulo que es este que estoy contando de Jacques Rancière, que no fue escrito para el libro, pero no estaba todavía traducido al español. Es un texto que se citó muchísimo, muchísimo, y fue una oportunidad traducirlo al español. La traducción lo hizo una colega y una gran amiga. Esa es la otra parte interesante del proyecto. Había textos en francés y proyectos en italiano. El trabajo de traducción fue un trabajo de amistad. ¿Sí? Todos los traductores que participaron y nos ayudaron en el libro son amigos y colegas que trabajaron un montón, con los cuales en muchos casos tuvimos que ir y venir con los textos, que algunos eran muy arduos, muy difíciles de encontrar, digamos, una traducción que les fuera fiel y al mismo tiempo las traicionara, digamos, para que hiciera sentido el texto en español y que no fuera simplemente una mera traducción. Bueno, esta es un poco la historia del libro. Lamento realmente muchísimo y quería hablar de esto que Manu no esté hoy. Está súper contento en Italia, triste por no estar hoy acá, pero está muy contento, está trabajando un montón. Y bueno, es el libro hecho con un amigo, colega, con una persona que conocimos en este trabajo de hacer tesis, de escribir, de publicar, de juntarnos, de coloquios. Bien, quiero agradecer, aprovechar esta instancia para agradecer y después le dejo la palabra a los presentadores. Quiero agradecer en primer lugar a la Embajada de Francia, que en este caso seleccionó el libro en el marco del programa Victorio Campo de ayuda a la edición. ¿Sí? Sin ese apoyo hubiera sido bastante difícil sacar un libro como este. Quiero agradecer muchísimo a Poligüe porque se jugó y presentó el proyecto a la Embajada, pero también se comprometió a que si el proyecto no era seleccionado por la embajada, el libro iba a salir. Hicieron un esfuerzo gigante de todo el equipo de Poligüe para que el libro estuviera para la Feria del Libro. Así que a la Embajada de Francia, a Poligüe, quiero agradecer especialmente que estaba invitado, y bueno, siempre la Feria del Libro es un hecatombe y que avisó con tiempo que probablemente no iba a poder estar, a Horacio González, que fue el primero en entusiasmarse con el proyecto, decirme que lo hiciéramos, que estaba buenísimo, que era súper interesante y que nos daba su apoyo, no monetario, pero sí su apoyo como director de la Biblioteca Nacional, de que para él era interesante, y la verdad que eso ayudó a presentar el proyecto en Poligüe, a presentar el proyecto también en la Embajada de Francia. Y finalmente quiero agradecer a todos los autores que participaron del libro por la confianza, ¿sí? Sobre todo aquellos que no están y que confían en que la traducción que hemos hecho de sus textos es la adecuada. Creo que todo eso fue posible, repito, porque hay una red que se ha conformado a lo largo de los años de trabajo y de confianza y de traducciones y de viajes que hace posible que un grupo humano pueda funcionar en una lógica, ¿sí? De la confianza y de la hospitalidad en el sentido más amplio de la palabra hospitalidad. Bien, a los autores agradezco muchísimo y agradezco muchísimo a los traductores, a las traductoras, que son dos mujeres, del libro, que trabajaron un montonazo. Bueno, a partir de ahora le dejo la palabra. Lo miré primero a él, así que le voy a dar la palabra a Marcelo Rafín. Marcelo Rafín es investigador del CONICET. Somos los tres investigadores del CONICET, así que también deberíamos agradecer al CONICET por pagarnos los sueldos para poder dedicarnos a esta bella tarea que es la investigación, sobre todo en filosofía, creo que es una cosa realmente atípica. Es investigador del CONICET, profesor de la UBA y de la UAD. Profesor titular de la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, e investigador de CONICET, de la UAD de París. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada, por supuesto, quiero agradecer
la invitación a participar de esta presentación y además quiero felicitar muy especialmente a quienes contribuyeron a hacer este libro, que este libro existiera, y sobre todo a Ana Paula y a Emanuel por, en primer lugar, invitarme a participar del libro con una contribución, pero lamentablemente, como ella dijo, no lo pude hacer, pero sí acepté el hecho de venir a presentar el libro con mucho placer. Es muy difícil poder hacer una presentación de un libro de estas características en unos pocos minutos y sobre todo en una obra tan rica como la que hoy nos convoca. Podría usar la estrategia de la síntesis de los capítulos y de los trabajos que la componen, pero eso sería realmente imposible en estas condiciones. No es, claro, la única estrategia para presentar un libro. En cualquier caso, lo que se juega, creo, en todo acercamiento a un libro es un acto de interpretación. Y en este sentido no puedo dejar de interpretar este Derrida político, evocando, entre otras cosas, porque así se me aparece siempre, al profesor que tuve durante algún tiempo y al que llegué deslumbrado después de haber recorrido buena parte de su producción. Derrida era en los años 1990 el gran profesor del Departamento de Filosofía de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, y allí nos acercábamos a escucharlo. Pero, claro, no solo allí. Jacques Derrida hablaba en muchos ámbitos. Por empezar, hablaba desde la escritura misma. Y se hacía eco de problemas que nos inquietaban muy íntimamente, problemas nodales del debate filosófico, inscripto en la larga duración de la tradición filosófica, pero también connotados al debate de esas décadas, como la famosa discusión en torno del posmodernismo, de la posmodernidad. Pero en Derrida también resonaban problemas urgentísimos de lo que la filosofía llama la vida práctica, muy especialmente, por ejemplo, el de los extranjeros, el de los migrantes, el del terrorismo, el de la política internacional. Por eso me gustaría comenzar esta intervención con dos citas. La primera es un poema, y dice así: libre de la memoria y de la esperanza, ilimitado, abstracto, casi futuro, el muerto no es un muerto, es la muerte. Como el Dios de los místicos, de quien deben negarse todos los predicados, el muerto ubicuamente ajeno no es sino la perdición y la ausencia del mundo. Todos se lo robamos, no le dejamos ni un color ni una silla. Aquí está el patio que ya no comparten sus ojos, allí la acera donde acechó la esperanza. Hasta lo que pensamos podía estarlo pensando él también. Nos hemos repartido como ladrones el caudal de las noches y de los días. Este es un poema de Jorge Luis Borges que se llama Remordimiento por cualquier muerte. La otra cita es del propio Derrida y dice así: la filía comienza con la posibilidad de sobrevivir. Sobrevivir es el otro nombre de un duelo, cuya posibilidad, al menos, nunca se hace esperar. Estas dos citas me permiten evocar al profesor Jacques Derrida, de quien nunca pude olvidar, y máxima en esta propuesta de nombrarlo como político, las ideas que nos regaló sobre los amigos muertos. Me enteré de la muerte física de Jacques Derrida mirando los titulares de los diarios en el aeropuerto de Frankfurt, camino a Ankara, Turquía. Además del desconsuelo y la desazón, no pude dejar de pensar inmediatamente en las páginas que el propio Jacques Derrida dedicó a sus amados amigos muertos. Me refiero a los textos sobre Roland Barthes, Paul Deman, Michel Foucault, Louis Althusser, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, Maurice Blanchot, entre otros, recopilados en el libro Cada vez única, El fin del mundo. La emoción que suscitan esas páginas, que conmueven como pocas en la obra de
Derrida se explica en parte por el hecho de que aparecen reflejadas en ellas las sombras de las personas que Derrida amó en su vida. Analizar estos relatos en esa clave y en relación con la vida del propio Derrida permite asimismo dilucidar algunos de los motivos de la perdurabilidad y de la vida de este Derrida político. Derrida político es también, y por eso mismo, su propio espectro. En Políticas de la Amistad, Derrida parte del pacto que parece ser ley fundante de toda amistad. De dos amigos, uno de los dos morirá antes y el otro deberá recordar. Esa es la verdad de los amigos desde el primer saludo. El duelo está adelantado, está siempre allí, antes de la muerte. Dice Derrida, lo cito, no hay amistad sin la posibilidad de que cada uno de los dos amigos muera antes que el otro, tal vez incluso en su presencia o ante sus ojos. Pues incluso cuando los amigos mueren juntos, o mejor dicho, en el mismo momento, su amistad habrá estado desde el principio estructurada por la posibilidad de que uno de los dos vea morir al otro, y que el superviviente se quede solo para enterrarlo, para recordarlo y guardar luto por él. Aquí termino la cita de Derrida. Al sobreviviente le toca la responsabilidad de llevar el mundo del amigo muerto después del fin del mundo, de ese mundo singular y único que se ha muerto. Tal como el propio Derrida lo expresa, lo que experimento ante la muerte de cualquiera, de una manera más vehemente e incontrovertible, ante la muerte de algún pariente o un amigo, de tal o cual persona querida, incluso cuando el amor está ausente o ha sido terriblemente contrariado, hasta el desprecio o el odio, es lo siguiente: algo que no tengo ni ganas ni fuerza de demostrar como hubiera podido hacerlo con una tesis. La muerte del otro, no únicamente, pero sí principalmente si se lo ama, no anuncia una ausencia, una desaparición, el final de tal o cual vida, es decir, de la posibilidad que tiene un mundo, siempre único, de aparecer aún vivo. La muerte proclama cada vez el final del mundo en su totalidad, el final de todo mundo posible y cada vez el final del mundo como totalidad única, por lo tanto irreemplazable y por lo tanto infinita. Con cada amigo muerto se produce entonces el fin del mundo y la consecuente responsabilidad del superviviente de llevar al otro y su mundo desaparecidos. Esto determina la imposibilidad de todo duelo. La muerte del amigo solo pone en evidencia algo que sabíamos desde el principio: el hecho de que la vida es un diálogo entre espectros. El amigo, como yo, era un fantasma desde el momento en que nos conocimos y sabíamos que uno de los dos iba a morir primero. Todos somos fantasmas, seres entre la vida y la muerte. El duelo, tal como es pensado en Occidente, implica convertir al otro en recuerdo, en parte de nuestra interioridad. A este duelo se opone el duelo imposible de Derrida: mantener al otro en mí, pero como otro. Un otro fantasma nos habita, nos asedia. No podemos apropiarnos del mundo del otro, sino solo cargar con él. Más aún, el espacio de los vivos y de los muertos, según Derrida, parece indiferenciado. La presencia de los muertos impacta sobre la vida de los vivos, o en la región donde el límite entre estar vivo y estar muerto se presenta como difuso. Por eso, para Derrida, todos los humanos somos fantasmas y la vida es un diálogo entre fantasmas. Me parece entonces, en este ejercicio de interpretación de este Derrida político, que quienes contribuyeron a la obra hablaron al y del fantasma de Derrida. Sus escrituras, sus pensamientos y sus emociones estuvieron y están habitados por ese espectro. Derrida vive en esas palabras. El Derrida político
que en el sintagma resuelve derridianamente cualquier disquisición a favor de la política o de lo político, de la política o de la filosofía, sigue constituyendo un acto y un gesto de intervención en nuestra polis actual. Como parte de esta presentación, quería hacer una rápida mención de los tópicos y problemas abordados en el Derrida político, que a su vez están mezclados y confundiéndose con y atravesados por categorías centrales del pensamiento de Jacques Derrida, como la deconstrucción, la différence, los espectros, la hospitalidad, la frontera, la democracia, el derecho, la traducción, la jora, el cosmopolitismo, la violencia, el fármaco y la farmacia de Platón, la ley, la religión, la guerra, la escritura, el mesianismo, la política, la ética, la biopolítica, el extranjero, la animalidad, la infancia, la alteridad, la justicia, la lengua, entre tantos otros. ¿Quiénes son Derrida político? Permítanme nombrarlos: Gabriela Valcarce, Emmanuel Bizet, Sebastián Chun, Carlos Contreras Guala, Mónica Cagnolini, Marc Crépon, Cristina de Peretti, Evelyn Galeazzo, Laura Livadó, Fabiano Dueña Rondini, Ana Paula Cachazara, Patricio Peñalver Gómez, Jacques Rancière, Simone Regazzoni, Caterina Resta, Claudio Denis y Patrice Lernoux. Y además, las traductoras Senda Sferco, Renata Prati, Gabriela Milone, Malena Nielsen y la propia Ana Paula. Una de las máximas más citadas de Jacques Derrida es aquella en que nos insta a amar a los espectros, a contar con los muertos. ¿Por qué adquiere particular relieve el hecho de amar a los fantasmas? Derrida lo expresa brillantemente al comienzo de uno de sus libros más conocidos, probablemente, como es Espectros de Marx, y lo cubre de contenido político y de amor a la humanidad como condición de la política. Y dice así: si me dispongo a hablar extensamente de fantasmas, de herencia y de generaciones de fantasmas, es decir, de ciertos otros que no están presentes, presentemente vivos, ni entre nosotros ni en nosotros, es el nombre de la justicia. Hay que hablar del fantasma, incluso al fantasma y con él. Desde el momento en que ninguna ética, ninguna política revolucionaria o no parece posible, ni pensable, ni justa, si no se reconoce como su principio el respeto por esos otros que no son ya, o por esos otros que no están todavía ahí, presentemente vivos, tanto si han muerto ya como si todavía no han nacido. Ninguna justicia, no digamos ya ninguna ley, y esta vez tampoco hablamos aquí de derecho, parece posible o pensable sin un principio de responsabilidad, más allá de todo presente vivo, ante los fantasmas de los que aún no han nacido o de los que han muerto ya, víctimas o no de guerras, de violencias políticas o de otras violencias, de exterminaciones nacionalistas, racistas, colonialistas, sexistas o de otro tipo, de las opresiones del imperialismo capitalista o de cualquier forma de totalitarismo. Presencia viva fantasmagórica de los muertos y presencia fantasmagórica de los vivos. Valor y compromiso de amar a los fantasmas, muertos que nos asedian, nos obligan a actuar más allá de nosotros mismos. Hay una pregunta que subyace a estos planteos derridianos, y es cómo podemos hacerlo. ¿Acaso una de las respuestas posibles a esa pregunta constituya uno de los motivos para explicar por qué estamos todos nosotros hoy aquí? ¿Por qué celebramos la reescritura de un Derrida político en las escrituras de múltiples amigos
que se reunieron para evocar su nombre. ¿Acaso porque en esas escrituras se lee no una forma, sino la única forma de vida que tenemos, conviviendo con y amando a los fantasmas? Muchas gracias. Ahora va la palabra a la dueña, que también es significado de conocer, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la UADE, y a su vez es autor de uno de los capítulos del libro. Quiero agradecer especialmente a Fabián, que también fue uno de los primeros en enterarse del proyecto y fue realmente uno de los autores más entusiastas del proyecto y dio realmente mucho apoyo, no solo con su escritura, sino a lo largo de todo el proceso, leyó las traducciones, mucho compromiso. Así que estoy muy contenta de estar con la profesora y me imagino que después de haber escuchado esta bella exposición, Fabián va a hacer lo suyo y es un festejo enorme. Bueno, buenas noches a todos. Es para mí un poco difícil ahora hablar, he quedado muy conmovido. He quedado muy conmovido por las palabras de Marcelo y de Ana Paula, pero bueno, no. Voy a ir directamente a leer bastante mejor. Les pido la paciencia. Sí, eso es. La estática tiene misterios filosóficos también, pero no lo vamos a revelar esta noche. Digo en serio, ¿no? Todo esto. Yo no hablé con Marcelo antes sobre lo que íbamos a decir cada uno. Sin embargo, van a ver ustedes una coincidencia en el abordaje. Evidentemente no es una casualidad. Esa coincidencia no acordada. Las razones, creo, se van a hacer evidentes por sí mismas. Quiero comenzar agradeciendo la invitación por participar aquí. Es un honor probablemente inmerecido, pero que acepto con la responsabilidad que implica. El agradecimiento se impone a quienes hicieron posible este libro institucionalmente. Desde la editorial Coligüe, generosa, atenta, acogedora frente a trabajos de esta naturaleza, la Embajada de Francia, a través del apoyo que significó Victoria Ocampo, que mantiene viva la tradición de los proyectos intelectuales franco-argentinos. Por supuesto, especialmente para mí, Ana Paula y Emanuel, porque sin ellos el libro jamás habría visto la luz. No se puede hacer aquí justicia al trabajo de ambos. Solo quiero que sepan que ha sido titánico, enorme, paciente, dedicado como pocas veces he visto, en coordinación de libros colectivos, pero al mismo tiempo amorosamente sutil, entusiasta y solidario en todas las formas imaginables. Vaya mi agradecimiento especialísimo hacia ellos. El propósito del libro es contundente, un posicionamiento dentro de la tradición exegética, no solo de Derrida, sino también de la comprensión de la política. Ana Paula y Emanuel escriben en el prefacio: no buscamos trazar la relación entre un autor y una dimensión denominada política, sino indagar los diversos modos en que Derrida es político. Esa es una proposición, creo, fundamental. No puedo comentar, justamente, como dijo también por las mismas razones que dijo Marcelo, los capítulos
sin cometer injusticias frente a las contribuciones de cada cual. Pero querría señalar su carácter eminentemente plural, no solo en el plano de las ideas, lo cual comprobará el lector interesado, sino también querría subrayar cómo este libro oficia de testigo de la diáspora derridiana. Autores refinadísimos de distintos continentes y varios países se agrupan aquí. Francia, desde luego, España, Laura Livadot, Patricio Pimentel, Cristina de Peretti, Italia, Simona Ragazzoni, Caterina Resta, Chile, el amigo entre amigos Andrea Suara, Argentina, por totalidad no nos nombraré a los que somos de aquí, pero ya los ha nombrado Marcelo generosamente. Figuras cuyos nombres hablan por sí mismos a escala mundial: Jacques Rancière, Marc Crépon, Patrice Vermeulen. Maestros inclaudicables y especialistas de primerísimo rango a nivel global que han sabido expandir los estudios derridianos. Quisiera yo, si ustedes me permiten y tienen la paciencia, prometo ser breve, explicar cómo entiendo yo el contexto donde se inscribe este libro. El mismo no es unívoco, pero el tiempo acotado hace que rescate una dimensión y una proposición que comparto hoy con ustedes. Desde mi perspectiva, un libro como este se hace completamente inteligible a la luz de un duelo. El de la muerte de Derrida, a la que todos los que lo hemos conocido y fuimos sus alumnos, no dejamos de hacer y de dejar de hacer. Para un filósofo como Derrida, que escribió un libro entero dedicado a reunir sus textos de duelo, habló de ello Marcelo, esta proposición adquiere aquí todo su sentido. Para nosotros que escribimos este libro, cada vez único, Derrida también fue el fin de un mundo. Hay otros mundos posibles, nos enseñó Derrida. Vivir la experiencia de un mundo sin Derrida es el doloroso legado de una experiencia que estamos tratando de andar para empezar esta misma noche y cada día. Dada la tecnicidad extrema de los textos de Derrida, el cuidado que ponía en cada gesto y en cada escrito, en cada entrevista y en su escrupulosa y subversiva relación a la tradición filosófica, sus últimas palabras no pueden ser sino medidas con la total seriedad y el peso gravitatorio que éstas merecen, leídas no para la circunstancia, sino como auténtico testamento filosófico, cuyos destinatarios debían escuchar palabras especialmente, cuidadosamente elegidas. Entonces, esas palabras y ese legado no puede sino afectar directamente el trabajo que se ha emprendido con este libro y, en consecuencia, el trabajo llevado adelante por quienes participaron en él. La larguísima tradición de la filosofía occidental, que tiene su comienzo en Sócrates, se ha definido in extremis por una confrontación del viviente con su finitud. Cuando el sacerdote de los misterios, cuando el profeta que vaticina las cosas últimas, cede su espacio al filósofo, éste debe hacerse cargo de la finitud del viviente humano en un lenguaje no exento de las herencias más variadas, pero articuladas novedosamente en la particularidad de que el logos, el lenguaje filosófico, es a la vez tan contingente como el individuo que lo pronuncia y tan frágilmente perdurable como palabra subsistente más allá de cualquier individuo singular. Sócrates logra mucho más que una leyenda de vida filosófica, lo cual no es poco. Logra insuflar al logos de una subsistencia temporal milenaria a pesar de su propia muerte. Logra que en el logos el filósofo afronte el dilema de su propio carácter mortal. El logos será a la vez prueba de la muerte y contra la muerte en el carácter mismo de su despliegue vocal. Para ello, el filósofo habrá de hacer de la muerte, acaso, la forma última, el asiento privilegiado de lo que se ha llamado la ontoteología, que ha permeado el devenir de la filosofía en su despliegue secular. Por supuesto, la muerte solo podrá incorporarse al logos como negación y por ende como afirmación de la vida. El estatuto lógico de esta duplicidad ontológico-lingüística dista mucho de estar aún claro para nosotros. Derrida, en su seminario sobre la pena de muerte, no deja de evocar precisamente la figura de Sócrates y su muerte como acontecimiento político.
La muerte también, o sobre todo la muerte, y en la muerte, se juega la política del filósofo, es decir, de la filosofía. Es por ello que en ese seminario Derrida podrá desplegar su lectura, podrá invitar a sus oyentes a releer la apología de Sócrates de Platón y recordar cómo Sócrates fue acusado de injusticia. Adiquén, por haber corrompido a la juventud y por no haber honrado a los dioses de la ciudad y haber así introducido nuevos demonios. Defensor del nomos, de la ley purificada en el logos, Sócrates será condenado por los nomos y por las leyes de los hombres constituidos en multitud acusadora. La paradoja, en su aspecto lógico-metafísico, con todo su peso, no dejará de atormentar y condicionar la historia de la filosofía, desde Platón hasta Walter Benjamin y obviamente hasta Jacques Derrida. Por lo tanto, después de la muerte de Sócrates, la cuestión de cómo un filósofo afronte la muerte no será un accidente de su recurso logológico, sino el momento en el cual el logos, el lenguaje, debe dar cuenta de sí mismo a través de la vida que termina. Solo en la forma de afrontar la muerte se sella entonces el recorrido de un filósofo, y al mismo tiempo se abren las infinitas posibilidades de la multiplicación de su legado. Así lo quiso la impronta socrática, pero no solo ella, que tuvo la ontoteología occidental. Muerte de Sócrates, entonces, comienzo de la filosofía. Mucho se ha debatido sobre si la famosa frase final de Sócrates, testimoniada en el Critón, «Oh Critón, debemos un gallo Asclepio, paga la deuda y no te olvides», escondía, no digamos ya un desprecio, sino al menos una valorización de la muerte sobre la vida. Así lo interpretaron muchos ya desde la antigüedad. Basta recordar a Olimpidoro y su comentario al respecto, que sentencia que la muerte libera de las penurias de la Génesis. Más allá y más cerca de nosotros, Nietzsche lo vio así también, en la Galla Ciencia. Con argumentadas razones puede sostenerse que Sócrates quería la vida, al menos tanto como apreciaba la preparación para la muerte, y que la afirmación de Nietzsche, debemos superar a Sócrates, podría o debería ser matizada. Sin embargo, ninguna interpretación puede mitigar el hecho profundo marcado por Nietzsche. La filosofía antigua se vive a sí misma en muchas de sus escuelas fundamentales como un ejercicio para la muerte, una ascesis que en el momento final de la vida debe testimoniar por el logos del filósofo. El Sócrates retratado en el Fedón así lo acredita. No anhelar durante toda la vida otra cosa que la muerte. Al llegar esta, uno no debe irritarse frente a lo que antes anheló y en lo que se ha ejercitado. Los ejemplos podrían multiplicarse. Epicteto más adelante recordaría también, instaría, exhortaría, diríamos, a sus discípulos, a sus conciudadanos. ¿No sabes tú que la enfermedad y la muerte nos deben sorprender en medio de alguna ocupación? Tú, ¿en qué ocupación quieres ser sorprendido? Sabemos cómo Derrida respondió a la pregunta de Epicteto, dirigida en última instancia al filósofo y su política de la vida. Derrida fue sorprendido por la muerte en pleno trabajo filosófico y también se preparó para ella de un modo en que nada tendría que envidiarle a un antiguo. Sin embargo, hay diferencias. La meleté memes, el ejercicio cotidiano de la meditación de todas las acciones y la preparación para la muerte, la meleté thanato, que liberaría al filósofo del tiempo, marcan una lucha desesperada contra el olvido. Proclo, en su comentario al Timeo, recuerda cómo los sacerdotes egipcios buscaban el recuerdo de todo lo que pertenece al pasado de su pueblo. Para Proclo, estos esfuerzos eran necesarios como parte del orden del todo. La obligación de no omitir nada de la historia encuentra su exacto paralelo en el filósofo, que no debe omitir en su propio ritual nada a sí mismo en lo que respecta a los acontecimientos de su jornada y de su vida. Fiel a todo esto es Derrida,
y en ello es parte de la tradición de la filosofía. No obstante, los desplazamientos son múltiples y todos ellos tienen que ver con la operación desarrollada por Derrida sobre el lenguaje, sobre la ontoteología occidental. Enumerarlos todos, evidentemente, no es posible ahora. Señalar algunos es necesario, puesto que hace el sentido mismo de lo que estamos haciendo aquí, ahora, y de lo que a mi humilde entender este libro que hoy presentamos encierra. En la célebre entrevista a Jean-Pierre Bond, publicada en Le Monde, Derrida declara: "Nunca aprendí a vivir". Con esta frase, que en otro tiempo hubiese significado una declaración de fracaso filosófico, Derrida subrayaba que aprender a vivir significa aprender a morir. Y esto implica tomar en cuenta, para aceptarla, la mortalidad absoluta, sin salvación, ni resurrección, ni redención, ni para sí, ni para el otro. Dijo Derrida: "Creo en esta verdad, aunque no la admita". Entre la creencia y la no admisión de una proposición encuentra la deconstrucción su lugar más propio. Clarificar ahora este enunciado nos llevaría más tiempo del que proponemos. Baste señalar por hoy que Derrida, por un lado, honró a la tradición filosófica más antigua y excelsa, la meditación sobre la muerte, con la preparación de su propia extinción física y la puesta en movimiento de una huella testamentaria. Por otro lado, llevó al extremo, esta tradición misma hasta hacerla estallar. No haber aprendido a vivir significa, al menos, introducir una horadación en la historia con mayúscula y en la biografía personal, pensada como imposible. El "conócete a ti mismo" del oráculo de Delfos es completamente invertido y puesto en cuestión por la deconstrucción radical de la subjetividad. Finalmente, la muerte misma es puesta en duda al mismo tiempo que la vida. Los filósofos antiguos enunciaban: vivir esta vida para prepararse para una muerte, con o sin rescate. Derrida, deconstruyendo, declara: vivir sabiendo que la muerte no es un final, puesto que la vida no es exactamente un principio. Una indistinción entre vida y muerte se impone. La contestación de todas las tradiciones religiosas es un gesto coextensivo. La muerte ya no es una evidencia incontrastable como para los antiguos. En el tiempo de la filosofía consumada en su historia, la indistinción entre vida y muerte juega un papel protagónico. Aquí, en este punto preciso, halla su lugar lógico la ontología, y el superviviente se transforma en su signo, por definición ambiguo y plurivalente. Derrida se encargó de redactar él mismo las palabras que habrían de leerse durante su funeral. Y él dijo: preferid la vida y afirmad sin descanso la sobrevida. Os amo y os sonrío desde donde quiera que esté. Preferir la vida, pero sabiendo que está supeditada a la sobrevida. Otra paradoja que merecería nuestra detenida atención. No podemos hacerlo ahora, pero podemos decir que en esta declaración final, Derrida intenta, de modo fulgurante, recuperar y en el mismo gesto desarmar la tradición socrática, vale decir, el gesto propio de la filosofía occidental en su larguísima duración. Derrida nos dice: nos sonríe donde quiera que esté. Podemos, creo yo, considerarnos abarcados esta noche por esa sonrisa. No vamos hoy a aventurar conjeturas sobre este dónde está la vida. Un adverbio que esconde una provocación y una revocación al mismo tiempo. Pero digamos que al menos la huella dejada y deseada por Derrida
era lo que él denominaba también un deseo testamentario. En el 2004, en diálogo con amigos filósofos cercanos a él, como Ulla Barth y Nancy, hablaba de una herencia o algo a lo que no aspiro, que no me pertenecerá, pero que quizá quedará. Ana Paula y Emanuel han seguido esa huella, han afirmado esa herencia. Este libro testimonia entonces de una supervivencia como condición misma de la filosofía derridiana, en una herencia inapropiable a la que se honra cuanto más se la desplaza. Una última nota personal. Derrida me enseñó, con su ejemplo, que la filosofía no solo debe ejercerse en una universidad sin condiciones, sino también en un mundo donde el pensar sea posible. Hoy la amenaza del olvido no pesa sobre Derrida tanto como sobre las humanidades universitarias, sometidas a evaluaciones, peritajes de todo tipo, ataques cada vez más concentrados y efectivos. Derrida recuerda que la filosofía solo puede ejercerse en la libertad que las burocracias intentan por todos los medios eliminar. En este sentido, el libro que coordinaron Ana Paula y Emanuel fue un contraejemplo de las prácticas del mundo actual. Un libro abierto al pensar, un libro que ofreció la posibilidad de trabajar sin restricciones, donde la libertad del decir y del compartir fue, si me atrevo a decirlo, una guía para todos. En esto, como en tantas otras cosas, Ana Paula y Emanuel no solo se hicieron encomiables portadores de la herencia derridiana, sino que supieron, que es lo más difícil de todo, hacérnosla llegar y sentir a todos los que en este libro colaboramos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Fabián también, Marcelo. Bueno, para mí es una noche de respeto absoluto. Quiero contarles que es mi primer libro, es el primer libro que dirijo, y el primer libro junto con Manuel, que bueno, no es el primero, sí es mi primer libro, digamos. Así que impresionante. He participado de otros libros, pero no los he coordinado yo, y ahí sí, ahora va a salir otro libro mío. Así que, bueno, este es el primero y es una gran felicidad. Escuchaba las exposiciones de Fabián y de Marcelo, y quería contarles para concluir que hace muchos años que doy un curso sobre Derrida en una maestría, y esa maestría es de comunicación y cultura, y de hecho hay unos cuantos alumnos de algunos seminarios que he dado, y de hecho uno de los alumnos del primer seminario, que se llama Claudio Belli, participó del libro, un capítulo muy precioso y está por acá, Claudio. Y una de las cosas que nos sucedía en ese curso, y como sigue sucediendo, ahora estamos dando otro curso con algunas colegas y digamos a otros autores, pero cuando daba solo Derrida, se generaban climas a veces muy extraños, y era muy difícil para mí como docente tratar de transmitir lo que significa, porque habito acá, digamos, todas las dos exposiciones, la figura de la muerte para Derrida, lo que significa, digamos, esa reflexión en la oscuridad. Efectivamente es un autor que camina, digamos, en la oscuridad, pero ese caminar en la oscuridad tiene una potencia sobre la vida que es gigante. Y creo que, digamos, yo medía el nivel de éxito de las clases por el nivel de conmoción que de a ratos sentíamos los que participábamos de ese seminario, y esta capacidad que tiene
mi gusto, de realidad, de mantenernos en un espacio que es totalmente extraño, ¿no? Que es un pensador del ente. Y dije que había autores que pensaban que sí era político y otros que pensaban que no, y que había autores que decían sí y no. Yo soy una de las que dice sí, ¿no? Constantemente. ¿Sí? Pienso que la riqueza de un autor como realidad es justamente enfrentar el trabajo filosófico a su propia castración, es decir, a su muerte, a lo que no se puede, a lo que efectivamente queda como imposibilidad de tematización, ¿no? Creo que esta es la riqueza y la potencialidad, digamos, de la realidad, que de alguna forma desde la filosofía asume en toda su potencia la imposibilidad como posibilidad, digamos. Y en ese sentido creo que lo más difícil a la hora de leer la realidad es justamente entender una frase que a mí me encanta de él, que él decía: ¿qué se puede hacer con un pensamiento como el mío? Un pensamiento como el mío no sirve para nada. Y él empezaba así sus seminarios: no debe servir para nada. Y por supuesto que es una provocación, pero nos coloca en un lugar muy interesante de reflexión, ¿sí? Y bueno, esto era un poco lo que quería decir, porque para los que no conocen el pensamiento derridiano, hablar de la muerte puede generar una primera impresión. Y la muerte para Derrida es justamente la posibilidad de un acceso infinito como duelo infinito, como posibilidad de asir, como límite al otro. ¿Sí? Es justamente una apertura absoluta al otro, ¿sí? desde la perspectiva de la vida. Así que estoy muy feliz porque se hayan animado a meterlos a ustedes como audiencia en lo que son las sombras de Derridianas, en ese caminar a oscuras, y me alegra que estemos haciendo esto de noche, en el último horario, porque le da ese tono que tiene la filosofía de Derrida. Quiero finalmente agradecer a una amiga nueva de hace unos pocos años, que fue la que me cedió la obra que tiene la portada del libro. Es una bellísima obra, es una obra grande, no muy grande, pero es bastante más grande que la que se muestra aquí. Se llama Sibila Gowland y acaba de llegar. Y quería agradecerle también a mi amiga por habernos prestado su obra para vestir nuestro libro. Así que, bueno, los invito a leer el libro y a mantenerse en contacto si les gusta la realidad, si les gusta crear realidad. Hay un grupo incipiente, no somos muchos, pero ya empieza a haber un grupo de derridianos. Y bueno, estamos trabajando y estamos en la universidad y estamos por distintos lados y nos estamos leyendo. Ojalá que sea una comunidad de escritores y de lectores que hagan, digamos, honor a esta herencia, ¿no? A esta tarea de leerlo a la vida. Muchísimas gracias.